Bajo el peso antiguo de la tierra y el pulso constante de lo que nunca se rinde, emerge Tauro como una presencia que no necesita anunciarse para ser sentida. No es un trueno repentino ni un relámpago fugaz, sino una montaña que observa en silencio, firme ante los vientos, paciente ante las estaciones. Su energía no busca impresionar, impone. Y en esa imposición tranquila habita una forma de poder que intimida, no por violencia, sino por certeza. Gobernado por Venus, pero lejos de cualquier suavidad superficial, Tauro encarna el amor que construye, que protege, que se aferra a lo valioso con una determinación casi sagrada. Es el guardián de lo que importa, el centinela de lo tangible, el que no abandona cuando todo lo demás se desvanece. Su intimidación nace de esa inquebrantable conexión con la realidad, no se mueve por capricho, no se doblega ante presiones externas. Su presencia dice, sin palabras, que lo que ha decidido sostener no será arrebatado. Hay en Tauro una calma que desconcierta. Mientras otros reaccionan, él resiste. Mientras otros dudan, él permanece. Esa resistencia no es pasividad, sino estrategia ancestral. Como la tierra que tarda en cambiar pero lo hace de forma irreversible, Tauro avanza con pasos medidos, cada uno cargado de intención. Y cuando finalmente se mueve, el mundo alrededor debe adaptarse, porque no hay fuerza que lo desvíe sin consecuencias. Su aura puede parecer impenetrable, incluso fría, pero es una muralla levantada para resguardar lo que ama. La intimidación que proyecta no es un arma ofensiva, sino un escudo. Protege sus afectos, sus valores, su paz. Quien intenta cruzar esa línea sin respeto se encuentra con una energía que no grita, pero que tampoco cede. Es la firmeza de quien ha aprendido que lo que se protege con suavidad también debe defenderse con dureza cuando es necesario. En su interior arde un fuego lento, constante, imposible de extinguir. No necesita demostraciones grandilocuentes porque su fuerza se revela en la permanencia. Donde otros se desgastan, Tauro se consolida. Donde otros temen perder, Tauro construye para que nada se pierda. Esa capacidad de sostener, de crear estabilidad en medio del caos, lo convierte en una figura que impone respeto incluso antes de ser comprendida. La intimidación de Tauro no es una amenaza, es una advertencia silenciosa: aquí hay límites, aquí hay valor, aquí hay algo que no será negociado. Y en ese territorio firme, en ese dominio de lo real y lo duradero, se alza como una fuerza épica que no necesita conquistar, porque ya es, en esencia, inconquistable. En la vastedad del cielo antiguo, donde cada signo guarda una memoria arquetípica, Tauro no solo representa la firmeza de la tierra, sino también el misterio de aquello que se vuelve inamovible después de haber sido probado por el tiempo. Su esencia contiene una sabiduría silenciosa que no necesita proclamarse, porque ha sido forjada en ciclos de paciencia, en la repetición de lo esencial, en la comprensión profunda de que todo lo verdaderamente valioso requiere raíces. Existe en Tauro una relación íntima con el tiempo que rara vez es comprendida por energías más impacientes. No se trata simplemente de esperar, sino de gestar. Mientras otros signos buscan resultados inmediatos, Tauro se sumerge en procesos largos, donde cada paso, por pequeño que parezca, forma parte de una arquitectura invisible que terminará sosteniendo algo grande. Esa conexión con la temporalidad le permite desarrollar una resistencia emocional que intimida porque no se fractura ante lo efímero. También habita en Tauro una percepción sensorial extraordinaria, una capacidad de leer el mundo a través de lo tangible, de lo que se puede tocar, oler, saborear y construir. Esa sensibilidad, lejos de hacerlo vulnerable, lo convierte en un estratega de lo real. Percibe lo auténtico y lo falso con una precisión que no depende de teorías ni de palabras, sino de sensaciones profundas. Y cuando algo no resuena con esa verdad interna, su rechazo es inmediato, firme, sin espacio para concesiones. En esa misma línea, su vínculo con el placer no es superficial ni indulgente, sino profundamente espiritual en su propia forma terrenal. Tauro entiende que disfrutar también es resistir, que cuidar lo que genera bienestar es una forma de protección. No se trata de exceso, sino de preservación. El descanso, la estabilidad, el entorno seguro, no son lujos, sino fortalezas. Desde ahí se construye su capacidad de mantenerse entero cuando otros se desmoronan. La lealtad en Tauro es otro territorio que suele subestimarse. No es una lealtad ligera ni basada en emociones cambiantes. Es una elección profunda que, una vez establecida, se vuelve casi inquebrantable. Pero esa misma cualidad que lo convierte en un aliado inamovible también lo vuelve imponente.
Porque traicionar a Tauro no genera una reacción impulsiva, sino un cierre definitivo, una retirada de energía que no suele revertirse. Y esa certeza, esa imposibilidad de retorno, es una de las formas más contundentes de su poder. Hay una dimensión menos visible en Tauro que conecta con la acumulación de fuerza interna. No explota, no se desborda con facilidad, pero todo lo que siente, todo lo que observa, todo lo que soporta, se va sedimentando en su interior. Como capas de tierra que se compactan con el tiempo, su energía se densifica. Y cuando finalmente decide actuar, lo hace desde una potencia acumulada que resulta imposible de ignorar. No es un estallido caótico, sino una manifestación precisa, dirigida, inevitable. En el terreno de los límites, Tauro posee una claridad que desarma. No necesita justificar sus decisiones ni entrar en debates interminables. Cuando establece un límite, lo hace desde una convicción que no busca aprobación. Esa autosuficiencia emocional puede percibirse como dureza, pero en realidad es una forma de autocuidado radical. No negocia su estabilidad, no sacrifica su paz, no diluye su esencia para encajar en expectativas ajenas. Su relación con el miedo también es particular. No es que no lo sienta, sino que no le concede el poder de desestabilizarlo. Tauro puede percibir el riesgo, la amenaza, la incertidumbre, pero en lugar de huir, se ancla. Se vuelve más presente, más consciente, más sólido. Esa capacidad de sostenerse en medio de lo desconocido genera una impresión de invulnerabilidad que, aunque no sea absoluta, sí es profundamente real en su efecto. En lo colectivo, Tauro representa la construcción de mundos habitables, de espacios donde la vida puede florecer sin miedo constante a la pérdida. Su energía está ligada a la creación de estructuras duraderas, de sistemas que resisten el paso del tiempo. No busca la innovación por la innovación, sino la mejora de lo que ya ha demostrado su valor. Esa visión conservadora, en el sentido más noble de la palabra, es la que permite que ciertas cosas permanezcan cuando todo lo demás cambia. Y en lo más profundo de su naturaleza, existe una dignidad que no se negocia. Tauro no necesita reconocimiento externo para saber lo que vale. Su autoestima no se construye en la mirada ajena, sino en la coherencia entre lo que es y lo que hace. Esa coherencia es su escudo más poderoso, porque lo vuelve incorruptible ante presiones externas. Así, la intimidación de Tauro no es una máscara ni una estrategia consciente. Es el resultado natural de una energía que ha aprendido a sostener, a proteger, a construir y a resistir sin perder su centro. Es la presencia de algo que no se deja moldear fácilmente, que no se rompe bajo presión, que no se desvía de su esencia. Y en un mundo donde todo parece moverse con rapidez e incertidumbre, esa estabilidad se convierte en una fuerza épica, silenciosa y profundamente transformadora. En las capas más profundas del símbolo taurino se encuentra una relación ancestral con la materia que va más allá de la simple estabilidad. Tauro no solo habita la tierra, la encarna, la interpreta, la convierte en lenguaje. Cada gesto suyo es una afirmación de existencia concreta, una declaración de que lo invisible solo adquiere poder cuando logra arraigarse. Esa capacidad de materializar lo intangible es una de sus fuerzas menos visibles y, sin embargo, más determinantes. Donde otros imaginan, Tauro construye; donde otros desean, Tauro consolida; donde otros sueñan, Tauro convierte el sueño en territorio habitable. En esa construcción hay un componente casi ritual. Tauro no actúa desde la prisa, sino desde la repetición consciente. Sus hábitos no son rutinas vacías, sino estructuras energéticas que refuerzan su poder día tras día. Cada acción sostenida, cada elección coherente, cada límite respetado, se convierte en un ladrillo más de una fortaleza interior que no depende del reconocimiento externo. Esa disciplina silenciosa es, en realidad, una forma de magia terrenal, la capacidad de transformar lo cotidiano en algo sagrado a través de la constancia. Existe también una dimensión de autosuficiencia que roza lo impenetrable. Tauro aprende, con el tiempo, que depender en exceso de lo externo debilita su centro. Por eso desarrolla una relación intensa con sus propios recursos, tanto materiales como emocionales. No busca acumular por miedo, sino por comprensión profunda de que la seguridad no es un estado casual, sino una construcción deliberada. Esa acumulación, bien entendida, no es avaricia, sino previsión, estrategia, protección a largo plazo. Y en esa previsión se vuelve difícil de desestabilizar, porque ha anticipado escenarios que otros ni siquiera consideran. Su vínculo con el silencio es otra de sus armas invisibles.
Tauro no necesita llenar los espacios con palabras para afirmar su presencia. Su silencio no es vacío, es densidad. Contiene observación, análisis, memoria. Escucha más de lo que revela, retiene más de lo que expresa. Y en esa contención se vuelve impredecible para quienes intentan descifrarlo desde la superficialidad. No reacciona de inmediato, no se expone sin motivo, no entrega su mundo interno sin garantías. Esa reserva genera una distancia que puede ser interpretada como frialdad, pero en realidad es un filtro, una forma de seleccionar cuidadosamente a quien permite cruzar sus fronteras. En el plano emocional, Tauro experimenta con una profundidad que no siempre se manifiesta hacia afuera. Sus afectos no son efímeros ni ligeros, son raíces que se extienden y se entrelazan con todo lo que considera propio. Amar, para Tauro, es integrar al otro en su territorio vital. Por eso, cuando protege, no lo hace desde la teoría, sino desde la implicación total. Y cuando se siente amenazado en ese ámbito, su respuesta no es impulsiva, sino contundente. No necesita levantar la voz para marcar su posición, basta con su firmeza, con la manera en que sostiene la mirada, con la ausencia de duda en su postura. Hay en su naturaleza una resistencia particular al cambio abrupto, pero no por incapacidad de adaptación, sino por respeto al proceso. Tauro no se opone al cambio en sí, sino a la transformación sin fundamento. Necesita comprender, integrar, asimilar. Y cuando finalmente acepta una transición, lo hace de manera irreversible. Lo que cambia en Tauro no vuelve atrás con facilidad, porque ha sido incorporado en lo más profundo de su estructura. Esa forma de evolucionar puede parecer lenta, pero es, en realidad, una de las más sólidas. En el ámbito del conflicto, su energía adquiere un matiz casi mítico. Tauro no busca la confrontación, pero tampoco la evita si se vuelve inevitable. Su umbral de tolerancia es alto, lo que puede dar una falsa sensación de pasividad. Sin embargo, cuando ese límite se cruza, emerge una fuerza que no es caótica ni descontrolada, sino precisa, dirigida, implacable. No se trata de destruir, sino de restablecer el equilibrio que ha sido alterado. Y en ese proceso, su intimidación alcanza su punto más evidente, no por agresividad, sino por la certeza de que no retrocederá. También existe en Tauro una relación profunda con el valor, no solo en términos materiales, sino en un sentido más esencial. Percibe con claridad lo que merece ser sostenido y lo que no. No invierte su energía en lo efímero, en lo inestable, en lo que no tiene raíces. Esa capacidad de discernimiento lo convierte en un guardián de lo auténtico, en alguien que no se deja seducir fácilmente por promesas vacías ni por apariencias brillantes. Y esa lucidez, en un mundo saturado de estímulos superficiales, puede resultar intimidante para quienes operan desde la inmediatez. En su conexión con la naturaleza se revela otra faceta de su poder. Tauro no está separado del entorno, es parte de él. Comprende los ritmos, respeta los ciclos, se alinea con procesos que trascienden lo humano. Esa sintonía le otorga una estabilidad que no depende de circunstancias externas, sino de una integración profunda con algo más grande. No necesita controlar todo, porque confía en la continuidad de lo esencial. En lo más íntimo de su ser, Tauro guarda una fuerza que no busca dominar, sino preservar. No necesita imponerse para existir, porque su sola presencia ya establece un campo de gravedad. Lo que se acerca a Tauro debe adaptarse a su ritmo, a su densidad, a su verdad. Y en esa adaptación, muchos descubren que la verdadera intimidación no proviene del ruido ni de la imposición, sino de la firmeza silenciosa de aquello que no puede ser movido sin enfrentar las consecuencias. Así se alza Tauro en el paisaje astrológico, no como un conquistador efímero, sino como un bastión. No como una tormenta pasajera, sino como la tierra que permanece después de todas las tormentas. Una fuerza que no necesita transformarse constantemente para demostrar su poder, porque su verdadera grandeza reside en la capacidad de sostener, de resistir, de proteger y de permanecer cuando todo lo demás ha cambiado. En la raíz más antigua de su símbolo, Tauro guarda una memoria que no pertenece únicamente al individuo, sino a la continuidad de la vida misma. Es la fuerza que asegura que lo sembrado no se pierda, que lo creado no se disuelva, que lo amado no quede expuesto a la intemperie. Su energía no solo protege el presente, sino también el futuro que aún no ha tomado forma. En esa capacidad de proyectarse hacia lo duradero, se convierte en un custodio del tiempo, alguien que no vive únicamente en el instante, sino en la permanencia de lo esencial.
Hay en Tauro una comprensión profunda del territorio, no solo en sentido físico, sino energético. Sabe dónde pisa, qué le pertenece, qué ha construido y qué está dispuesto a defender. Esa noción de territorio no surge de la posesión vacía, sino de la responsabilidad. Todo lo que Tauro reconoce como propio ha sido trabajado, cuidado, sostenido. Por eso, cuando alguien invade ese espacio sin conciencia, no se enfrenta a una reacción impulsiva, sino a una fuerza que defiende con legitimidad. Esa defensa no necesita estridencia, porque está respaldada por hechos, por historia, por coherencia. En su relación con el esfuerzo se revela otra de sus dimensiones menos evidentes. Tauro no glorifica el sacrificio innecesario ni se pierde en la lucha constante. Su sabiduría consiste en saber cuándo invertir energía y cuándo conservarla. No se dispersa, no se desgasta en batallas que no tienen raíz. Esa economía de movimiento lo vuelve extremadamente eficiente. Cada acción que ejecuta tiene un propósito claro, una dirección definida. Y en esa precisión radica una de sus formas más contundentes de poder, no desperdicia su fuerza, la concentra. También existe en Tauro una resistencia particular a la manipulación. No se deja arrastrar fácilmente por discursos, presiones o emociones ajenas que no resuenan con su verdad interna. Posee una brújula propia que no depende de la aprobación externa. Esa independencia puede ser interpretada como terquedad, pero en realidad es una fidelidad profunda a sí mismo. No cambia de dirección para agradar, no modifica su esencia para encajar. Y en esa firmeza se vuelve una presencia que no puede ser moldeada desde fuera. Su relación con el deseo es igualmente compleja. Tauro no desea de manera impulsiva ni superficial. Cuando algo despierta su interés, lo hace desde una conexión profunda que va más allá de la apariencia. No se trata solo de querer, sino de reconocer valor. Y una vez que ese valor es identificado, su deseo se transforma en compromiso. No abandona con facilidad lo que ha decidido construir. Esa persistencia, aplicada al deseo, lo convierte en una fuerza creadora imparable cuando está alineado con lo que realmente importa. En el plano interno, Tauro desarrolla una fortaleza emocional que no se basa en la negación de lo que siente, sino en la capacidad de sostenerlo sin perder el equilibrio. No huye de la intensidad, pero tampoco se deja arrastrar por ella. Procesa, integra, asimila. Su mundo emocional no es caótico, es profundo. Y esa profundidad le permite no reaccionar desde la superficie, sino desde capas más estables de su ser. Esa forma de sentir, tan contenida y a la vez tan intensa, genera una presencia que impone respeto incluso en silencio. Hay un aspecto de Tauro que se vincula con la dignidad en su forma más pura. No necesita demostrar superioridad ni competir constantemente. Su valor no depende de comparaciones. Se sostiene en lo que es, en lo que ha construido, en lo que representa. Esa dignidad no es arrogante, pero tampoco es negociable. No se rebaja para ser aceptado, no se diluye para evitar conflicto. Y en esa postura, se convierte en una figura que no puede ser ignorada ni fácilmente cuestionada. En su manera de enfrentar la adversidad, Tauro revela una resistencia casi geológica. No se quiebra ante la presión, se compacta. Cada dificultad que atraviesa no lo debilita, lo densifica. Se vuelve más consciente, más firme, más difícil de mover. No olvida lo aprendido, no repite errores sin haberlos comprendido. Esa acumulación de experiencia se traduce en una sabiduría práctica que no necesita teorías para validarse. Sabe por qué ha vivido, por qué ha sostenido, por qué ha resistido. Su vínculo con la seguridad no es miedo al cambio, sino comprensión del valor de lo estable. Tauro entiende que sin una base firme, todo lo demás se vuelve vulnerable. Por eso invierte tanto en construir esa base, en fortalecer sus cimientos, en asegurarse de que lo que sostiene su vida no dependa de factores volátiles. Esa búsqueda de estabilidad no es limitante, es estratégica. Desde un lugar sólido, puede expandirse sin riesgo de colapso. En la dimensión más simbólica, Tauro representa la capacidad de decir basta sin necesidad de alzar la voz. Su negativa es clara, definitiva, sin fisuras. No entra en discusiones interminables ni en justificaciones innecesarias. Cuando algo no es aceptable, simplemente no lo es. Esa claridad puede resultar incómoda para quienes buscan negociar constantemente los límites, pero también es profundamente liberadora. Marca un territorio donde la ambigüedad no tiene lugar.
Y en lo más profundo de su esencia, Tauro encarna una forma de poder que no se impone desde la dominación, sino desde la permanencia. No necesita conquistar porque no se pierde. No necesita perseguir porque atrae desde su solidez. No necesita demostrar porque su existencia es, en sí misma, una prueba de resistencia, de coherencia, de verdad. Así permanece, como una fuerza que no se agota, como una presencia que no se disuelve, como un guardián de lo que merece perdurar. En un mundo que se transforma sin cesar, Tauro no se opone al cambio, pero exige que tenga raíz, que tenga sentido, que tenga propósito. Y en esa exigencia, en esa firmeza que no se doblega, se encuentra su verdadera naturaleza, la de aquello que intimida no por lo que hace, sino por todo lo que es capaz de sostener sin romperse. En la profundidad de su arquetipo, Tauro también encarna el arte de la contención como forma de poder. No todo lo que podría hacer lo hace, no todo lo que podría decir lo expresa. Existe en su naturaleza una comprensión instintiva de que la energía, cuando se dispersa sin dirección, pierde su fuerza, pero cuando se contiene y se canaliza, se vuelve imparable. Esa contención no es represión, sino dominio. Es la capacidad de elegir el momento exacto, el lugar preciso, la acción necesaria. Y en esa espera consciente se gesta una tensión que, al liberarse, transforma el entorno con una intensidad que otros no pueden anticipar. Hay en Tauro una relación silenciosa con la voluntad que no se construye desde la imposición externa, sino desde una fidelidad interna inquebrantable. No se obliga a ser lo que no es, pero tampoco se permite traicionarse. Su disciplina nace de la coherencia, no de la presión. Cuando decide avanzar, lo hace porque ha integrado completamente la dirección, no porque alguien lo empuje. Esa autonomía lo convierte en una fuerza que no puede ser manipulada desde fuera, porque su motor no responde a estímulos superficiales, sino a convicciones profundas. En su vínculo con la creación, Tauro manifiesta una capacidad de dar forma que roza lo sagrado. No crea desde la urgencia, sino desde la maduración. Cada idea, cada proyecto, cada relación, pasa por un proceso de gestación interna donde se evalúa su viabilidad, su sentido, su valor. No se entrega a lo que no ha sido probado en su propio terreno interior. Y cuando finalmente decide materializar, lo hace con una solidez que no deja espacio para la improvisación vacía. Su obra, sea cual sea su forma, lleva la marca de lo duradero. También se revela en Tauro una relación compleja con el control, pero no en el sentido superficial de dominar a otros, sino en el dominio de su propio mundo. Necesita comprender los ritmos, anticipar los movimientos, establecer un orden que le permita operar sin caos. Ese control no es rigidez, es estructura. Y dentro de esa estructura, su libertad se expande. Porque Tauro no busca el desorden como forma de liberación, sino la estabilidad como plataforma desde la cual puede sostener todo lo demás. En su interacción con lo desconocido, Tauro no se precipita, pero tampoco se paraliza. Observa, mide, evalúa. No rechaza lo nuevo por miedo, sino por discernimiento. Y cuando decide integrarlo, lo hace desde una posición de fuerza, no de vulnerabilidad. No se deja arrastrar por corrientes ajenas, sino que adapta lo necesario a su propio sistema. Esa capacidad de absorber sin perder su esencia es una de sus mayores fortalezas. Existe en su interior una memoria emocional que no se disuelve con facilidad. Tauro recuerda no solo los hechos, sino las sensaciones, las vibraciones, las experiencias en su totalidad. Esa memoria le permite construir una narrativa interna coherente, donde cada vivencia tiene un lugar y un significado. No olvida lo que le ha nutrido ni lo que le ha dañado. Y esa memoria se convierte en una guía, en una protección, en una herramienta para no repetir lo que no merece repetirse. En el ámbito de la conexión humana, Tauro establece vínculos que no dependen de la intensidad momentánea, sino de la consistencia. No se deja impresionar por gestos grandilocuentes si no están respaldados por acciones sostenidas. Busca coherencia, continuidad, presencia real. Y cuando encuentra eso, su entrega es total, sin fragmentación. Pero esa misma profundidad hace que su retirada, cuando es necesaria, sea igualmente total. No se queda a medias, no mantiene vínculos que han perdido su raíz. Su relación con la estabilidad también implica una comprensión profunda del ritmo natural de la vida. Tauro no se acelera innecesariamente, no fuerza procesos que requieren tiempo. Respeta los ciclos, entiende que hay momentos para sembrar, para cuidar, para esperar, para recoger.
Esa sincronía con los ritmos naturales le permite moverse con una eficacia que no depende de la velocidad, sino de la precisión. No llega primero por correr más, sino por no desviarse. En la dimensión más interna, Tauro desarrolla una fortaleza que no necesita validación externa porque está basada en la experiencia directa. No cree en su poder, lo conoce. No imagina su capacidad, la ha comprobado. Cada obstáculo superado, cada estructura construida, cada límite mantenido, refuerza una identidad que no se tambalea ante la duda. Esa seguridad no es arrogante, es sólida. No necesita imponerse porque no está en juego. Hay también en Tauro una relación profunda con el valor del silencio como espacio de regeneración. No teme la quietud, no la llena compulsivamente. En el silencio se reorganiza, se reconecta, se fortalece. No necesita estímulos constantes para sentirse vivo. Su vitalidad no depende del ruido, sino de la conexión con su propio centro. Y desde ese centro, todo lo que hace adquiere una fuerza distinta, más profunda, más estable. En su forma de proteger, Tauro no solo actúa hacia el exterior, sino también hacia el interior. Se protege de lo que puede desestabilizarlo, de lo que puede fragmentarlo, de lo que no aporta valor real. No se expone innecesariamente, no se entrega sin discernimiento. Esa autoprotección no es miedo, es inteligencia emocional. Sabe que no todo merece acceso, que no todo tiene derecho a entrar en su espacio. Y en la dimensión más épica de su energía, Tauro representa la victoria que no necesita ser proclamada. No busca aplausos, no persigue reconocimiento. Su triunfo está en la permanencia, en la solidez de lo que ha construido, en la integridad de lo que ha sostenido. No se mide en momentos de gloria, sino en la continuidad de su fuerza a lo largo del tiempo. Así, su intimidación no es un acto, es una consecuencia. Surge de la coherencia, de la constancia, de la imposibilidad de ser desplazado sin un esfuerzo que pocos están dispuestos a asumir. Es la presencia de algo que no se rinde, que no se fragmenta, que no se negocia cuando se trata de lo esencial. Y en esa firmeza absoluta, en esa conexión con lo que permanece más allá de lo efímero, Tauro se convierte en una fuerza que no solo protege, sino que define el espacio donde la vida puede sostenerse sin temor a desaparecer. En la dimensión más profunda de su esencia, Tauro también encarna el poder de la inercia consciente, una fuerza que no es simple resistencia al cambio, sino la capacidad de mantener una dirección elegida con tal firmeza que el entorno termina adaptándose. No se trata de rigidez ciega, sino de una decisión sostenida en el tiempo que adquiere peso, densidad y legitimidad. Esa inercia, cuando está alineada con su verdad, se convierte en un campo gravitatorio que reorganiza lo que lo rodea, como si su sola permanencia estableciera nuevas leyes invisibles. Existe en Tauro una relación casi mística con la posesión entendida como integración. No acumula únicamente por tener, sino por incorporar a su identidad aquello que considera valioso. Lo que entra en su mundo deja de ser externo para convertirse en parte de su estructura vital. Por eso cuida, mantiene, preserva. No tolera el deterioro de lo que ha integrado, porque lo percibe como una extensión de sí mismo. Esta cualidad lo convierte en un protector no solo de bienes o relaciones, sino de significados, de historias, de todo aquello que ha sido investido de sentido. Su energía también se manifiesta en la capacidad de generar abundancia desde la estabilidad. Mientras otras fuerzas buscan expandirse mediante la exploración constante, Tauro lo hace profundizando en lo que ya existe. Extrae valor de lo conocido, optimiza lo disponible, perfecciona lo que ha demostrado su eficacia. Esa manera de crear riqueza, tanto material como emocional, no depende de la suerte ni del azar, sino de una relación sostenida con el esfuerzo y la constancia. Y en esa construcción progresiva se vuelve una fuente de seguridad para sí mismo y para quienes orbitan a su alrededor. En el plano psicológico, Tauro posee una estructura interna que filtra el caos antes de que éste se manifieste. No todo lo que ocurre a su alrededor logra penetrar en su núcleo. Hay capas de protección que actúan como amortiguadores, permitiéndole procesar la realidad sin fragmentarse. Esa capacidad de absorción controlada le otorga una estabilidad que no es pasiva, sino profundamente activa. Está constantemente regulando, ajustando, equilibrando, aunque desde fuera parezca inmóvil. También se revela en Tauro una relación particular con el poder de la negativa. Decir no, en su caso, no es un acto impulsivo ni reactivo, sino una afirmación de identidad. Cada negativa es una declaración de lo que no está dispuesto a permitir, una línea trazada con precisión.
Y esa claridad, repetida a lo largo del tiempo, construye un perímetro que pocos logran atravesar sin ser transformados o rechazados. No se trata de cerrar puertas por miedo, sino de proteger el espacio donde su esencia puede desarrollarse sin interferencias destructivas. En su vínculo con la perseverancia se encuentra una de sus cualidades más épicas. Tauro no abandona por cansancio ni por dificultad. Solo se retira cuando ha comprendido que algo ha perdido su valor esencial. Hasta ese momento, su energía se mantiene firme, constante, incluso cuando el avance es lento o imperceptible. Esa capacidad de sostener procesos largos, de atravesar etapas de aparente estancamiento sin perder la dirección, lo convierte en un arquitecto del tiempo, en alguien capaz de construir realidades que otros no podrían sostener. Hay en su naturaleza una forma de coraje que no se manifiesta en gestos heroicos visibles, sino en la decisión diaria de mantenerse fiel a lo que ha elegido. No necesita escenarios grandiosos para demostrar su valentía. Su heroísmo reside en la continuidad, en la repetición consciente de actos que refuerzan su estructura. Es el coraje de no rendirse ante la presión de lo inmediato, de no ceder ante la tentación de lo fácil cuando compromete lo verdadero. En el ámbito energético, Tauro genera un campo de estabilidad que influye en su entorno de manera casi imperceptible. Las personas, las situaciones, incluso los ritmos a su alrededor tienden a sincronizarse con su frecuencia. No porque lo imponga, sino porque su coherencia actúa como referencia. En medio del caos, su presencia se convierte en un punto de anclaje. Y esa capacidad de sostener a otros sin perderse a sí mismo es una de las formas más elevadas de su poder protector. Su relación con la paciencia no es pasiva ni resignada. Es una paciencia activa, cargada de intención. No espera por esperar, sino porque entiende que ciertos procesos requieren maduración. Sabe que forzar el resultado puede comprometer la estructura. Por eso aguarda, pero no se detiene internamente. Mientras el exterior parece inmóvil, en su interior se están alineando fuerzas, consolidando decisiones, preparando el momento adecuado para actuar. También existe en Tauro una conexión profunda con el cuerpo como territorio de poder. No lo descuida, no lo ignora, no lo trata como un instrumento secundario. Lo habita, lo escucha, lo respeta. Su fortaleza física no es solo una cuestión de resistencia, sino de presencia. Está en su cuerpo, no huye de él. Y esa conexión le permite actuar desde un lugar integrado, donde pensamiento, emoción y acción no están fragmentados. En su forma de enfrentar la incertidumbre, Tauro no busca eliminarla, sino reducir su impacto. Construye estructuras que amortiguan lo imprevisible, crea sistemas que le permiten sostenerse incluso cuando el entorno cambia. No confía en la improvisación como base, sino en la preparación. Y esa preparación, acumulada a lo largo del tiempo, se convierte en una red invisible que lo sostiene cuando otros caen. En lo más profundo de su esencia, Tauro guarda una relación con la permanencia que trasciende lo individual. Representa la continuidad de lo que merece existir, la resistencia de lo que tiene raíz, la protección de lo que ha sido construido con verdad. No lucha por dominar, sino por conservar lo que es esencial. Y en esa misión silenciosa, en esa fidelidad a lo duradero, se convierte en una fuerza que no necesita proclamarse para ser reconocida. Así, su intimidación no es un gesto ni una estrategia, sino la manifestación natural de una energía que no se fragmenta, que no se dispersa, que no se traiciona. Es la presencia de algo que ha aprendido a sostenerse en el tiempo sin perder su forma, que ha integrado su poder sin necesidad de exhibirlo, que protege no desde el miedo, sino desde la certeza. Y en esa certeza inquebrantable, Tauro se alza como una fuerza que no solo resiste, sino que define el terreno donde todo lo demás debe encontrar su lugar. En una capa aún más profunda de su arquetipo, Tauro encarna la ley del arraigo como destino, una fuerza que no solo se aferra, sino que transforma todo aquello con lo que entra en contacto en algo estable, fértil y perdurable. No se limita a resistir el mundo, lo domestica, lo asienta, lo vuelve habitable. Allí donde otras energías atraviesan o alteran, Tauro se queda y convierte el terreno en hogar. Ese acto de permanecer no es pasividad, es una conquista silenciosa que no deja ruinas, sino cimientos. Hay en su esencia una relación íntima con la gravedad, no en el sentido físico, sino como principio simbólico de atracción y peso. Tauro no persigue, atrae. No necesita extenderse hacia todo, porque lo que tiene valor termina acercándose a su órbita. Esa atracción no es casual, nace de la coherencia entre lo que es y lo que sostiene. Su campo no promete, cumple.
Y esa fiabilidad genera una fuerza magnética que, sin esfuerzo aparente, reúne recursos, vínculos y oportunidades que pueden mantenerse en el tiempo. También habita en Tauro una comprensión instintiva del límite como forma de orden universal. No todo puede expandirse sin control, no todo debe ser permitido. Su función es delimitar, definir, contener. En un mundo que tiende a la dispersión, Tauro introduce forma, estructura, contorno. Sin esa función, la energía se diluye, lo creado se desmorona, lo valioso se pierde. Por eso su negativa no es un obstáculo, sino una garantía de que lo que permanece tiene consistencia. En su interior se gesta una relación con la seguridad que no depende exclusivamente de lo externo, aunque lo externo sea importante para su naturaleza. Tauro aprende que la verdadera estabilidad comienza en la alineación interna. Cuando lo que piensa, lo que siente y lo que hace se sostienen mutuamente, se genera una base que ninguna circunstancia puede derribar fácilmente. Desde esa coherencia, lo externo deja de ser una amenaza constante y se convierte en un campo donde desplegar su capacidad constructiva. Existe también en Tauro una dimensión de resistencia al desgaste emocional que no se basa en la insensibilidad, sino en la capacidad de dosificar su entrega. No se expone completamente en cualquier escenario, no se desborda ante cualquier estímulo. Administra su energía afectiva con una precisión que le permite sostener vínculos sin perderse. Esa regulación lo vuelve constante, confiable, pero también difícil de penetrar sin una verdadera consistencia por parte del otro. Su relación con el conflicto es una danza lenta pero decisiva. No entra en confrontación por impulso ni por orgullo herido. Tolera, observa, evalúa. Pero esa tolerancia no es infinita. Cuando el límite se cruza de manera reiterada o cuando lo esencial se ve amenazado, Tauro no responde con caos, sino con determinación absoluta. Su acción en ese momento no busca escalar el conflicto, sino cerrarlo de manera definitiva. Y esa capacidad de poner fin sin ambigüedad es una de las formas más contundentes de su poder. En el plano de la identidad, Tauro no se construye a partir de lo que otros esperan, sino de lo que ha comprobado que es verdadero. No necesita reinventarse constantemente porque su evolución no se basa en la ruptura, sino en la consolidación. Cada etapa de su vida se integra en la siguiente, formando una continuidad que no pierde sentido. Esa coherencia temporal le otorga una solidez que no depende de tendencias ni de validaciones externas. Hay en su energía una conexión profunda con la ley de causa y efecto en su forma más tangible. Tauro comprende que todo lo que se sostiene en el tiempo tiene un origen en acciones repetidas, en decisiones mantenidas, en esfuerzos acumulados. No cree en resultados sin proceso, ni en estabilidad sin trabajo. Esa comprensión lo vuelve paciente, pero también exigente consigo mismo. No espera que las cosas sucedan, las construye con una constancia que termina volviéndose inevitable. En su vínculo con el placer, Tauro no solo busca disfrute, sino restauración. El placer es una forma de volver al centro, de recargar, de reconectar con la vida desde lo sensorial. No se trata de evasión, sino de equilibrio. Sabe que sin momentos de gozo, la estructura se vuelve rígida, y sin estructura, el gozo se vuelve vacío. Por eso integra ambos aspectos, creando una vida donde el bienestar no es un lujo, sino una base necesaria para sostener todo lo demás. También se manifiesta en Tauro una forma de orgullo que no es ostentoso, pero sí profundamente arraigado. Es el orgullo de lo construido, de lo mantenido, de lo que ha resistido el paso del tiempo. No necesita exhibirse porque su valor está en la permanencia. Y ese orgullo, cuando es sano, actúa como una barrera protectora contra la autodevaluación y contra cualquier intento externo de minimizar lo que representa. En su manera de relacionarse con el entorno, Tauro no busca adaptarse constantemente a lo que cambia, sino generar un espacio donde el cambio pueda ocurrir sin destruir lo esencial. Es un estabilizador en medio de la transformación, un punto de referencia que permite que otros no se pierdan en el movimiento. Su presencia aporta continuidad, memoria, sentido de dirección. En lo más profundo de su energía, Tauro encarna la voluntad de permanecer fiel incluso cuando sería más fácil ceder. No se rinde ante la presión de lo inmediato, no sacrifica lo duradero por lo conveniente. Esa fidelidad, sostenida en el tiempo, se convierte en una fuerza que no puede ser ignorada ni fácilmente superada. No es una resistencia rígida, es una convicción viva que se renueva con cada acto coherente. Así, la intimidación que emana de Tauro no es un artificio ni una estrategia consciente.
Es la consecuencia natural de una energía que ha aprendido a sostenerse sin fragmentarse, a proteger sin destruir, a construir sin prisa y a resistir sin perder su esencia. Es la presencia de algo que no necesita moverse para ser poderoso, porque su poder reside en todo lo que es capaz de mantener en pie cuando otros ya han cedido. En ese acto continuo de sostener, de preservar y de dar forma a lo que importa, Tauro se convierte en una fuerza épica que no solo protege, sino que garantiza que lo valioso no desaparezca.